Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, como es de rigor, daros las gracias a los profesores Todolí, Martín Pozuelo y por supuesto a Alba Soriano, que me ha sufrido vía email hasta que por fin he llegado aquí. Y bueno, muchas gracias por permitirme hacer esta comunicación. Yo quería comentar con vosotros una situación que se ha venido dando en mi comunidad autónoma, en Andalucía, con respecto a esa posibilidad de convertir los contratos que son temporales del personal laboral al servicio no solo de la administración pública, sino también de su sector público o institucional, en indefinido. Era la petición inicial que se planteaba y en este caso la petición se formuló a través de un arbitraje o de varios arbitrajes, que en el caso correspondiente os voy a comentar acerca de 3 laudos arbitrales. La cuestión debatida sería pues esa posibilidad de que sea un árbitro, es decir, a través de ese mecanismo, en principio extrajudicial, de resolución de conflictos, el que conociese de la materia. ¿Por qué? Pues porque nuestro acuerdo interprofesional, nuestra resolución del año 2015, el 30 de enero, se reconocía dentro de su anterior artículo 4 esa posibilidad de que, bueno, en este caso las partes, sector público, institucional más administraciones y su personal laboral, pues acudiesen a estos métodos para resolver este tipo de conflictos, es decir, cualquier controversia que se diese en esa relación jurídica. En el caso de la SAC, que sabéis que se reformó hace relativamente poco, ya en diciembre del año pasado, es cierto que se amplía dentro también de su correspondiente artículo 4 este tipo de conflictos, es decir, parece que el personal laboral puede acudir a una mediación o a un arbitraje dentro del acuerdo interprofesional gestionado por el SIMA siempre que celebren el correspondiente convenio de adhesión. En nuestro caso, como digo, en la resolución del año 2015 ni tan siquiera se solicitaba esa adhesión porque ya lo incorporábamos en nuestro acuerdo interprofesional. La duda siempre está presente, de hecho sigue patente dentro de la SAC, es dentro del personal laboral, de quién en concreto estamos hablando. Ya se habló justamente de esa cuestión en las mesas anteriores, si es personal laboral al servicio de lo que son entidades instrumentales privadas, sociedades mercantiles y fundaciones, o si por el contrario estamos hablando de personal laboral al servicio de la administración o entidades de derecho público. Esa sería la cuestión latente. ¿Qué ocurre con el conflicto? Que en principio no hay ningún óbice para que sea el árbitro el que lo conozca, el que lo pueda resolver a través de su laudo arbitral. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, aparte de por estar en los acuerdos interprofesionales, se trata de conflictos colectivos. Estamos viendo que al final son los trabajadores a través de los representantes los que plantean una cuestión que les acontece a todos sin bajar a las cuestiones concretas, sino simplemente ver si se ha producido un fraude en la contratación, es decir, si se han ido concatenando diferentes contratos de trabajo, excediendo, que es lo que pasaba aquí, el límite establecido por el legislador. A su misma vez son conflictos jurídicos porque en el caso de nuestros laudos, los que le comentaré, básicamente se trataba de ver si efectivamente estábamos incumpliendo con los márgenes del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y también con lo que dispone nuestra legislación presupuestaria, en los casos concretos, la del año 2015 y 17. ¿Qué ocurre? Bueno, que es cierto que el árbitro, a través de su laudo, pues intercede en ese principio de acceso al empleo público del que también se habló y que, como saben, pues son mérito, capacidad, publicidad y, por supuesto, el de igualdad. En concreto, nosotros tenemos 3 laudos bastante importantes en la materia. ¿Por qué? Pues porque vinieron a resolver esta cuestión. Al principio, como les quería comentar, los trabajadores lo que querían es que se les reconociese la consideración de indefinido. Pero los árbitros, los 3 que trataron el asunto, dijeron, aplicamos esa jurisprudencia que parte desde enero, finales de 1996, y le damos esa consideración a ese personal laboral de indefinidos no fijos. Y eso es lo que se dice en estos 3 laudos, el 3-2015 del profesor Jesús Cruz Villalón, el laudo 1-2015 del profesor Pedro
García Caballero, y el del 2017, que sería del profesor Sebastián de Sotorrioja. Les he compartido también otro laudo que es del año 2017, aunque en ese caso no hablamos de nada relacionado con esa consideración de indefinido o de personal laboral que acceden a ese tratamiento de indefinido no fijo. Pero ¿por qué se los traigo aunque no se aborde esa cuestión? Pues porque en ese laudo el árbitro lo que hizo fue establecer un nuevo convenio colectivo. Había un problema con relación a la retribución y la estructura del salario, entonces, bueno, pues el laudo se incorporó al convenio colectivo. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde viene el problema, pues que pese a que la administración o esas entidades públicas, como la que ocurría en ese último laudo, que era una agencia administrativa, pese a que acuden a un arbitraje, luego finalmente parece que no hay una voluntad por la parte empleadora de aplicar lo que el árbitro ha dicho. Tanto es así que esa cuestión, ese último laudo del año 2017, ha llegado, como seguramente saben, ante el Tribunal Supremo. Y sería esa sentencia que tienen justamente delante, la 321 del año 2019, recurso 162 del año 2018. ¿Qué dice nuestro Tribunal Supremo? Pues que ese laudo arbitral no es ejecutivo. Entonces, pese a que se pedía que se ejecutase por parte de la agencia administrativa, el Tribunal Supremo dice que no. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque en este caso se apoyó en ese artículo 68.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y dice, bueno, es que el laudo en realidad lo que tiene es una eficacia normativa o interpretativa, luego por tanto no hay nada que ejecutar. ¿Qué viene a indicarnos esta cuestión? Bueno, pues que con respecto al arbitraje, en realidad, por lo menos en mi comunidad autónoma, nos topamos con un límite objetivo. Y bueno, si efectivamente los laudos arbitrales no se pueden poner en práctica porque no se puede constreñir a esa parte empleadora, pues será un mecanismo que seguirá en el porcentaje mínimo que ahora mismo pues tiene, si lo medimos con respecto a esa mediación o incluso a la conciliación, aunque no se utilice en los acuerdos interprofesionales. ¿Podría haber algún obstáculo para que conociese el árbitro esta cuestión de los indefinidos cuando se ha producido un fraude en la contratación? Bueno, pues en la ley tampoco encontramos esos impedimentos que nos digan que no, que tiene que ser expresamente la jurisdicción. Pero bueno, yo siempre lo dejo a vuestro criterio, a vuestra consideración y siempre si queréis corregirme, pues encantado. Muchas gracias.